a través de este culto público a escuchar tu palabra, tu consejo, que es sabio, fiel, que trae instrucción para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, en la gracia que tú concedes, el poder tener la atención debida a tu palabra, el poder anhelar, el poder desear y vivir bajo las explicaciones de tu palabra, siendo dignos representantes de Cristo, siendo luz en las tinieblas. Señor, reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos, Señor, que fácilmente hay distracción. Por ello, Señor, rogamos para que podamos estar atentos a tu palabra. Gloria damos a tu nombre y, Señor, ayúdame en medio de mis debilidades a poder compartir, Señor, este texto, haciéndolo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces con esta primera carta del apóstol Juan. Como ustedes ya lo han recibido, estaremos meditando en el versículo 18 hasta el versículo 26 del capítulo 2. El título de este mensaje es El anticristo, los anticristos y los cristianos. El anticristo, los anticristos y los cristianos. Hoy en día, hablar del anticristo es sinónimo de apocalipsis, es hablar del final de los tiempos, es recordar quizás alguna película sobre el tema, o también alguna literatura, o simplemente traer a memoria lo que se ha escuchado de este personaje denominado anticristo. Cuando las personas no reciben una adecuada enseñanza sobre estos temas, lo que fácilmente se genera es una especulación. Y eso se empieza a repetir en muchas personas. Y todo eso generalmente termina en distorsión. A este tema del anticristo y todas las especulaciones que hay que agregarle dos elementos adicionales a lo que estoy haciendo referencia. Uno es que esta generación ha recibido una escatología de orden dispensacional. Este sistema dispensacional se desarrolló con más énfasis tras la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que señalar lo siguiente de este sistema, que no había hecho parte de las enseñanzas históricas del tema de la escatología, este tema del dispensacionalismo. Pero también, aparte, hay que anotar que el ser humano, por su naturaleza, tiene una fijación en conocer qué puede pasar en los últimos días, cómo será el fin del mundo, si el mundo será consumido en llamas, si habrá juicio final y qué sucederá después. Así que este tema debe llevarse una vez más a las Escrituras para poder recibir
una enseñanza de la palabra de Dios y así sacar provecho para nuestras vidas, dejando atrás las especulaciones y las narraciones de aquellos que solo sacan provecho de estos temas. Así que, teniendo presente esto, vamos a mirar nuestro texto y vamos a desarrollarlo. Vamos a ir con el versículo 18. Vamos a tenerlo nuevamente. Dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, recordemos que es lo que hemos venido hablando de Juan, ya centrándonos en la carta. Y lo último que hicimos referencia fue hablar del sistema del mundo y lo que se encuentra en ese sistema. Tengamos presente que era los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la palabra nos enseña que eso no proviene del Padre, sino proviene de las mismas tinieblas. Ahora, Juan se enfoca en recordar las características de los anticristos, aquellos que hacen parte del sistema del mundo. Entonces, Juan va a hacer una referencia de esas características de los anticristos y también advertir a los cristianos cómo estos anticristos son unos personajes que se oponen a Cristo. Los falsos maestros, bueno, se presentan en la Biblia. No es nada novedoso, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de estos personajes. Y después de la ascensión de Cristo, el tema empezó a avanzar mucho más. Ahí es cuando se empiezan a desarrollar esas herejías cristológicas que nosotros los creyentes deberíamos tener muy en cuenta para evitar en la trampa de esos personajes. Por ejemplo, el docetismo, el gnosticismo, el arrianismo fueron herejías condenadas por la iglesia en su momento. Hoy en día no se conoce esto, pero lo que sí se conoce es que todas esas herejías han seguido avanzando y no se le pone atención a ello. Ese docetismo, gnosticismo, arrianismo están claramente atacando la divinidad de Cristo. Es importante resaltar entonces que hoy en día muchos de los que se dicen ser cristianos no tienen claridad de la obra de Cristo, de su divinidad. Muchas veces confunden los términos y en ciertos casos ni les interesa ahondar en estos temas. Solo se concentran en que Dios es amor y nada más. Este tipo de pensamientos pueden ser presas fáciles de los falsos maestros, ya que esos falsos maestros tienen el objetivo de engañar, dividir, tienen el objetivo de sembrar esa semilla falsa de las herejías para que el nombre de Cristo no sea exaltado. Así que lo que está haciendo Juan es advirtiendo, pero también recordando de este tema de los anticristos. Ahora miremos que una vez más Juan toma el inicio de este versículo con el nombre de hijitos. Es algo muy particular de Juan. Recordemos que esto demuestra que ya Juan estaba en avanzada edad
y que su trabajo estaba en alertar y cuidar a aquellas personas que estaban recibiendo esta carta. Este versículo nos trae palabras claves como anticristo y también el último tiempo. Así que tenemos que mirar esas palabras. ¿Qué significa anticristo, anticristos y también los últimos tiempos? Cuando hablamos de los últimos tiempos, en este contexto, en el contexto de Juan, se está haciendo referencia a un periodo de tiempo que comprende desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta el regreso de Él. Es decir, no se está limitando a un evento especial o a una fecha en particular, sino se está haciendo referencia a un periodo de tiempo. Miremos algunos soportes bíblicos. Comencemos con Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este pasaje nos recuerda que el plan de Dios ya establecido tenía un momento en particular en que el Hijo se iba a encarnar. Y aquí el apóstol Pablo está trayendo esto a referencia. También otro pasaje, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate que el versículo 2 nos dice en estos postreros días. También en Hebreos vamos a mirar otro pasaje, Hebreos 9:26. Estamos hablando de esa etapa que comprende los últimos días y estamos tomando la Biblia. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí dice en la consumación de los siglos. Está hablando, por supuesto, todo esto de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente otro pasaje que es Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20 dice lo siguiente: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que estamos hablando que el personaje que marca estos últimos tiempos es nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con su venida y su regreso. Su venida y su regreso. Ya vino, lo estamos esperando, su regreso. Así que es muy interesante cuando vamos a las Escrituras y dejamos atrás las especulaciones y aún las películas que pudiéramos observar sobre el tema. Ahora hablemos del anticristo, el anticristo. En el pasaje que estamos analizando, el anticristo está haciendo referencia a ese espíritu de anticristo que empezó a tomar fuerza después de la ascensión de Cristo. Anticristo se puede decir que hace referencia generalmente a en lugar de, pero avanzando más, también hace referencia a un opositor.
Y ese opositor se observa, es un opositor satánico, se observa por medio de muchos anticristos. Y esto lo hemos podido observar a través de diferentes épocas de la cristiandad. Es decir, no es que se esté hablando solamente de un anticristo, como tú lo observas allí, sino de anticristos. Y que esos anticristos han circulado por las épocas de la cristiandad. No solamente para ese momento allí, sino han estado a través de la historia. Por ejemplo, la confesión de fe bautista hace una referencia a ese tema del anticristo, y ellos dijeron, los confesionalistas, que el anticristo era el sistema papal. El sistema papal. ¿Por qué? Cuando analizamos un poco los títulos que se le dan al Papa, pues vamos a poder entender un poco esto. Por ejemplo, al Papa se le dice Santo Padre. Se le dice Sumo Pontífice. Se le dice Vicario de Cristo en la tierra. Ahora, si tú te das cuenta, esos títulos están haciendo una alusión a la Trinidad, y el Papa se pone en lugar de la Trinidad, ¿sí? Entonces, miremos que esos anticristos han circulado a través de las épocas. Estos niegan que Jesús es el Cristo. Debemos advertir que, por supuesto, todo esto es temporal. Ellos no son eternos. Debemos también señalar que es Juan el que habla de este término de los anticristos. Solamente Juan. No tenemos referencia de el título de anticristo en otras cartas, ¿no? Aunque Pablo lo nombra de otra manera, ¿sí? Pero solamente Juan lo nombra como anticristos. Y fijémonos que no solamente se puede hablar del sistema papal, sino dentro de las vertientes del cristianismo hoy en día, tenemos lo siguiente: denominaciones que hacen énfasis en nuevas revelaciones. Esto quiere decir que la Biblia no es suficiente. Sus interpretaciones están amañadas a sus convicciones carnales. Entonces, esto nos alerta de que aún, por supuesto, en este tiempo estamos rodeados de anticristos. Así es. Por eso es necesario la enseñanza de las Escrituras. Porque, como lo decía en la introducción, muchas personas no les interesa este tipo de temas porque puede resultar algo engorroso el poder avanzar en hablar de la divinidad de Cristo, en la humanidad de Cristo, y entonces la dificultad en entender. Y entonces pasan y prefieren adoptar solamente el amor. Y entonces observamos denominaciones completamente anticristos. Entonces, hablando ya del último tiempo, haciendo referencia del anticristo y de los anticristos, ¿cierto? Podemos pasar a mirar sus características. Y eso lo vamos a observar en el versículo 19 en adelante. Las características de estos anticristos. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros,
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿cómo actúan estos anticristos? Bueno, se infiltran en la iglesia y se mezclan. En un principio parecen tener conocimiento y parecen desarrollar piedad, pero después muestran su verdadera cara, mostrando que su deseo es engaño, propagar las mentiras y traer divisiones a la iglesia. Juan los está identificando de la siguiente manera. Uno, se apartan de la comunión. Así que aquí hay una característica: se apartan de la comunión. Analicemos lo siguiente. Cuando una persona escucha el Evangelio y Dios, por pura gracia le llama, esa persona es guiada por el Espíritu Santo para buscar a más personas con esa identidad, ya que ahora le pertenece a Cristo. Entonces, esto quiere decir que esa persona se empieza a congregar, una comunidad de creyentes. ¿Sí? Esa persona escucha el Evangelio. Esa persona es iluminada por Dios. Y entonces esa persona ahora busca donde hay creyentes para poder tener comunión, para poder compartir con ellos. Ahora tienen una misma identidad. Y empieza a desarrollar una vida de congregación. Cuando se está en el mundo, las relaciones de comunión son muy difíciles, son tortuosas, ya que los comentarios, las envidias, los chismes parecen estallar la comunión, ¿sí? Hay dificultades de comunión en el hogar, hay dificultades de comunión en la parte laboral. Si ves, sin Dios es muy difícil, porque está el pecado, está el sistema del mundo. Pero hay una gran diferencia en estar en el mundo y estar participando de esa comunión en el trabajo porque le toca, porque hay algún interés, ¿cierto? A la comunión de los hijos de Dios, eso es completamente diferente, porque ya no va a ser algo tortuoso. Claro, se van a presentar situaciones, diferencias, pero es que todo eso se lleva a la Escritura. Y se recuerda qué es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es que antes en el sistema del mundo no conocíamos eso. Por eso las relaciones comunitarias eran difíciles, muy difíciles. Pero ahora en Cristo el creyente tiene la palabra, tiene al Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la palabra. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Así que ya la comunión no es algo tedioso, no es algo porque toca, porque en el mundo toca. Entonces, si no hago las cosas, pues me sacan del trabajo, me toca aguantarme esto. Pero en el Señor ya no es así. Tú en el Señor no puedes decir: es que me toca aguantarme al hermano, porque si es hermano estará en la eternidad contigo. Lo que pasa es que el mundo se quiere meter por todo lado a la iglesia, por todo lado.
pero tenemos la palabra y tenemos, por supuesto, el Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la cuestión acá de este tema de la comunión? Que los anticristos no aguantan esto, no lo aguantan porque no son de Dios, no pertenecen a Cristo, ellos no perseveran y prefieren salir de la comunión. Así es, ellos salen de la comunión, ya que su énfasis está en el engaño. Ellos se centran efectivamente en un conocimiento, si lo vamos al tema de los gnósticos, que era lo que estaba atacando allí Juan, en un conocimiento sí, pero fuera de las Escrituras, fuera de las Escrituras. Así que, ¿qué pasaba con estos gnósticos? Pues estos gnósticos de la época que decían que compartir, tener comunión con otros cristianos no iba con ellos, no iba con ellos. Así que Juan no solamente pone en evidencia su vida antimoral, sino su doctrina errada. Juan está haciendo eso. Ya hemos visto en el desarrollo del capítulo 2, en los primeros versículos, que Juan está ubicando o poniendo en evidencia esa vida ligera de ellos, antimoral. ¿Sí? No tienen en cuenta el tema del pecado, porque para ellos el cuerpo pues es malo. Ahora Juan también está diciendo que su doctrina es errada. Y como vemos en el versículo 19, pues también hay un propósito de que esos anticristos estén en la iglesia, y es que queden en evidencia, quedarán en evidencia, porque, como dice el pasaje, no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, habrían permanecido. Así que con la salida de estos desertores, queda en evidencia su verdadero carácter, su situación espiritual no regenerada, no son salvos. Judas describe a estos falsos maestros de la siguiente manera: Judas 1:13 o Judas 13. Dice la Escritura: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Así que ya tenemos una primer característica, y tiene que ver precisamente con que se apartan de la comunión. Vamos a ver la siguiente característica y la vamos a tomar más adelante en el versículo 22 de nuestro pasaje. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, una segunda característica es que niegan que Jesús es el Cristo. Niegan que Jesús es el Cristo. Y esto es una negación a su persona, a su obra, a su mensaje salvador. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Juan 8:24, se nos recuerda en Juan 8:24 lo siguiente: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo viene, pero muchos tienen la duda: ¿será Él el Mesías? ¿Será Él el elegido? Así que Él viene a ratificar, a decirlo. Sin embargo, muchos siguen con dudas.
Esto nos recuerda también allí en el Evangelio de Juan otro pasaje que es muy interesante analizarlo. Juan 1, 43, 49. Juan 1, 43, 49 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Qué declaración tan contundente! A pesar de que cuando se le dice que fueran a seguir a Jesús, tenía como algunas dudas. En este caso, Natanael, que si de Nazaret podía salir algo bueno. Listo, ok, pero la declaración final es contundente. Él dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, estamos hablando de Dios encarnado. ¿Sí? Ahora, no solamente las Escrituras nos están mostrando estos pasajes de Juan con respecto a ese enviado del Padre, el Hijo de Dios, sino también debemos tener en cuenta de que Él es hombre, Dios hombre. Tito 2:13 dice la Escritura, Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que esto es muy importante, el poder comprender que los anticristos niegan que Jesús es Cristo, pero realmente lo hacen porque no conocen nada de Dios. Y esto trae una advertencia: cualquier negación, desviación o distorsión del punto de vista bíblico de Jesucristo sobre su encarnación, que es tanto Hijo de Dios como Hijo de hombre, profeta, sacerdote, Rey, el Redentor prometido, constituye el espíritu del anticristo. Negar lo que acabé de decir es ese espíritu de anticristo. El tema se vuelve delicado, porque como lo dijimos al principio en la introducción, estamos rodeados de muchos anticristos. Hay muchas denominaciones que dicen ser cristianas, pero que realmente no afirman esto. ¿Qué decían ellos, los gnósticos, así, de una manera que pudiéramos entender todos? Ellos pensaban lo siguiente: que Jesucristo fue un ser sobrenatural, que descendió en el bautismo, allí, en el bautismo de Jesús, y que le permitió desarrollar su ministerio, pero que salió del cuerpo de Jesús antes de ser llevado a la cruz. Quiero volverte a repetir esto. ¿Por qué? Porque de pronto no le tomamos la debida atención y fíjate que esos pensamientos circulan en todas las épocas. Hay tanto que se ha hablado, por ejemplo, de los sufrimientos de Cristo en la cruz y dicen: no, eso no es posible. No, eso no es posible. ¿El Hijo de Dios? No, no es posible.
Pero los gnósticos que propagaban esas falsas enseñanzas decían que ese ser sobrenatural descendió sobre Jesús en el momento del bautismo y le acompañó durante su ministerio. Pero en los momentos antes de ser llevado a la cruz, salió. Herejías que circulan y que la gente le dice a otro: yo soy cristiano, yo creo en Cristo. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees realmente? Bueno, sigamos mirando. La tercera característica la podemos observar en el versículo 26 de nuestro pasaje central. Ya hemos visto dos. La primera es que dejan la comunión, la segunda es que niegan que Jesús es Cristo y la tercera es que traen confusión, engaño. El versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Así que ellos traen confusión, ellos traen engaño. ¿Sí? Mateo 24:24 nos recuerda lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, así que ellos desean manipular, ellos desean confundir, hacer dudar de la suficiencia de la palabra y que los creyentes estén inseguros en doctrinas claves. Pero hay que recordar que aquel que ha sido llamado va a permanecer. ¿Sí? Mira que las personas pueden empezar a dudar: ¿será que la Biblia es cierta? ¿Será que lo que dice esta porción es cierto? ¿Y por qué? Tú sabes que sobre todo en estos tiempos, en el siglo XX, siglo XXI, se empezaron a conocer ciertos evangelios denominados apócrifos. Por ejemplo, uno de ellos, el evangelio de Tomás, que tenía un fuerte énfasis en el gnosticismo. Pero entonces puede venir la duda, ¿no? ¿Y ese por qué no está incluido acá? Si lo descubrieron. ¿Y ese por qué tal cosa? ¿Y ese por qué tal otra? ¿Sí me hago entender? Por eso se quiere hacer dudar de la suficiencia de las Escrituras y que esas doctrinas claves que se han visto a través de la historia, que la misma iglesia a través de concilios ha determinado que son herejías, la gente al no saber eso, al no identificarlo, diga: ¿y por qué no? Yo soy cristiano, yo creo en Cristo, no, eso no hay problema, eso está bien. Entonces, esto nos va a permitir ver que los cristianos tienen unas características acá en este texto frente a los anticristos. Así que miremos los versículos que no hemos visto, ¿cierto? Porque hemos analizado las características de los anticristos. Entonces miremos versículos 20 y 21 para ahora hablar de los cristianos. El versículo 20 y 21 nos dice lo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los cristianos hemos recibido al Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante para poder referenciar en el texto. Recordemos que un creyente es salvado por pura gracia. En ese momento de nacer de nuevo comienza su carrera de la fe y es el Espíritu Santo que le guía para concentrarse en lo que dice la palabra, para poder vivir lo que la palabra allí le indica.
Para los cristianos del primer siglo, pues era fundamental el testimonio apostólico. Ahora nosotros, ya el canon está cerrado, ahora nosotros confiamos en la bendita palabra de Dios. En ese momento del primer siglo, pues esos cristianos necesitaban el testimonio apostólico y por eso ellos compartían estas cartas. Después, con el tiempo, la iglesia la que reconoció la conformación de los 66 libros de la Escritura. Es la iglesia la que reconoció, no la que dijo, la iglesia reconoció. Así que nosotros ahora tenemos las Escrituras y el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos permite concentrarnos en ellas. El Espíritu Santo nos permite crecer en ellas, nos permite traer convicciones y así vamos avanzando, así vamos creciendo y así vamos a poder reconocer el error doctrinal. ¿Sí? Ahora, mira lo siguiente, yo decía de estos evangelios que se conocieron apócrifos, ¿cómo uno dice, no, estos no son? Pues porque somos guiados por el Espíritu Santo a leer las Escrituras, a estudiarlas, y también somos convencidos por el Espíritu Santo, y en medio de todo esto vamos entendiendo que Dios está en el desarrollo de la historia de la iglesia. Que cuando esos concilios fueron convocados para rechazar esas herejías cristológicas, allí estaba Dios, porque Dios es el dueño de la historia. Pero si no leemos las Escrituras o la leemos solamente por conveniencia o para ganar debates teológicos, pues eso no tendría sentido. Así que una de las características de los cristianos frente a estos anticristos es que el cristiano ha recibido el Espíritu Santo. El anticristo pertenece a las tinieblas. Miremos ahora otros versículos, versículos 24 y 25. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí tenemos otra característica y es que los cristianos perseveran. Los cristianos perseveran. El mundo quiere engañar con sus filosofías, pero el cristiano persevera. Muchos quieren confundir al cristiano, pero el cristiano tiene la palabra profética más segura. Las ideologías quieren atrapar al cristiano, pero el cristiano estudia la palabra y conoce la verdad, porque es diligente y sabe que el Señor ha dejado la palabra para su crecimiento. ¿Y cuál es el fin de estos cristianos? Pues el versículo 25 nos dice, la vida eterna. La vida eterna con Cristo. Ese es el plan de salvación que es maravilloso, que es sabio. Dios Padre envió al Hijo a este mundo lleno de maldad, a un mundo caído, a un mundo de pecado, a un mundo de rebeldía. ¿Y cuál era el objetivo? Rescatar a sus elegidos. Entonces, el Hijo se encarnó, nació de una virgen
y empezó a vivir como uno de nosotros. Él lloró como uno de nosotros. Tuvo hambre como uno de nosotros. Fue tentado como uno de nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Él vino a cumplir la demanda de un Dios justo, santo, que nadie podía cumplir. Él sí pudo. Y Él pagó nuestra deuda que era impagable. Por eso es por gracia, porque nuestra deuda es impagable. Él la pagó con su preciosa sangre, para que nosotros fuéramos parte de la familia de Dios y tuviéramos el título de hijo de Dios. Ahora estamos en este cuerpo, pero un día nos pareceremos a Él y estaremos con Él por siempre en la eternidad. ¡Qué plan tan maravilloso! Un plan maravilloso, un plan sabio que solamente proviene de Dios, solamente proviene de Él. Así que necesitamos concentrarnos en Cristo, nada más que Cristo. Eso debe ser lo importante de nuestra vida, debe ser el anhelo más grande de nuestra vida. Cristo es nuestro galardón. Cristo, solo Cristo es nuestra esperanza. Cuando hablo de Cristo estoy hablando de toda la obra de Él. Por eso necesitamos estudiar las Escrituras para que nos recuerden la obra perfecta de Cristo. Se necesita que nos recuerden qué es el hombre sin Dios, cómo actúa el hombre sin Dios. Pero como por pura gracia Dios rescata a pecadores para que esos pecadores ahora tengan esperanza. Ahora esos cristianos puedan identificar el error, puedan identificar la herejía. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Lo hago con respeto, pero es un ejemplo sencillo. Los mormones. Viene alguien, se te acerca, te dicen, oye, cuidado con los mormones, porque ellos no solamente se centran en las Escrituras, tienen su otro libro. Pero uno se queda así y uno solamente empieza a repetir lo que le dicen los demás. Tú tienes la palabra para identificar cuál es el problema de los mormones. Estamos en comunión, tenemos una iglesia bíblica para ser aprendidos en ello. Pero esto es como las cadenas de WhatsApp, ¿no? A alguien se le ocurrió algo y todo se generó una mentira y la gente empieza a repetir y dice unas cosas y termina realmente eso en un teléfono roto. Tenemos la palabra para poder contrarrestar esas herejías. Ahora miremos los desafíos que nos trae este texto que hemos desarrollado, que nos ha hablado del anticristo, los anticristos y los cristianos. Sus características, los cristianos. Hablamos de que tienen el Espíritu Santo y que perseveran y que su fin es la vida eterna. Entonces, digamos lo siguiente: debemos ser estudiantes humildes de las Escrituras. ¿Y por qué menciono estudiantes humildes? Porque la humildad es una característica del cristiano. Y el cristiano tiene que estudiar las Escrituras. Pero como se corre un riesgo hacerlo solamente por puro conocimiento, por eso el énfasis es: debemos ser estudiantes humildes de las Escrituras.
porque es muy fácil tener conocimiento. Una persona sin Dios puede explicar una herejía. No hay problema en eso. Puede explicar qué eran los arrianos, en qué consistía esa herejía. Puede explicar de qué se trató los gnósticos, quién eran los exponentes de los gnósticos, qué enseñaban, cómo confundían. Y eso no quiere decir que sea cristiano. ¿Sí? Porque recuerda, ¿cuál es el propósito de que tú y yo estudiemos las Escrituras? Entonces, tú vas a ver que el propósito mayor es darle la gloria a Dios. Pero vas a encontrar que en medio de darle la gloria a Dios es que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Debemos estudiar las Escrituras. Lo segundo es que debemos estar alerta frente a las falsas enseñanzas y combatirlas con la verdad de las Escrituras. Hay un montón de falsas enseñanzas. Si en los primeros siglos se desarrollaron todas esas herejías, hoy en día las tenemos pero con diferente nombre y con más vertientes. Lo mismo pero con más vertientes, con diferentes nombres. Y están a nuestro alrededor todas esas herejías. ¿Qué debemos hacer? Estar alerta y combatirlas con la verdad de las Escrituras. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. 3. Debemos esforzarnos en Cristo en una comunión fraterna, humilde, con propósito, de ánimo, de exhortación. Porque esto nos ubica como una congregación que camina conforme a las Escrituras y nos permite estar alerta de los anticristianos, de los anticristos, de los anticristos. ¿Sí? En la medida de que nuestra comunión es bíblica, eso nos permite estar alerta de esos anticristos. ¿Y qué ocurre hoy en día? Hoy en día el tema de la comunión para muchos lo ven es como una especie de club social. Y es allí donde los anticristos aprovechan y hacen de las suyas. Claro, porque allí realmente no se está avanzando en un sistema bíblico, sino que esa comunión se parece como un club social. Esos son campos de alimento para los anticristos, para hacer de las suyas. Pero mira la diferencia. Si una congregación local va en la dirección de una comunión bíblica, esa congregación estará en alerta de ese tipo de personas que lo que quieren es dividir. Quieren extraer enseñanzas contrarias a las Escrituras. Por ejemplo, ese tipo de personas atraen por su conocimiento. Tienen un buen conocimiento, sí. Y tienen buena elocuencia, sí. Pero ese conocimiento lo utilizan ellos es para ser admirados, para que los sigan, para que los alaben. Otros les gusta ganar los debates y así quedar bien ante sus seguidores. Ellos están buscando ganar incautos. Todo eso es extrabíblico. Esas personas el pecado les acompaña porque les sirven a Satanás. Así que hay un peligro dentro de estos retos, ¿no? Y desafíos. Es que está el engaño, ¿no? Está el engaño de ese tipo de anticristos.
¿Qué se debe hacer? Bueno, ir a Cristo. Eso es lo que se debe hacer. Ir a Cristo. Porque aquel que está en Cristo no será engañado. Porque aquel que vive para Cristo no será engañado. Porque aquel que estudia las Escrituras exaltando el nombre de Cristo no será engañado. Así es. Aquí está. Eso es lo que dice Juan. Por eso Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tú dirías, qué peligro esos anticristos. Bueno, tenemos el antídoto, ir a Cristo, a la fuente verdadera. Vivir para Él, concentrarnos en Él. Lo más importante de nuestra vida es Él. Porque recuerda, el sistema nos bombardea. Salió esto, salió lo otro. Miren esto, encontraron esto, dijeron esto. Y entonces, el sistema bombardea y las personas que están alrededor replican toda esa información. ¿Sí? Esto es lo mismo que algunos afirman de este tipo de iglesias. No, este tipo de iglesias son una secta. ¿Por qué? Porque hablan de Calvino, porque adoran a Calvino. ¿Quién dijo eso? Alguien lo repitió y lo empezaron a masificar. Y cuando yo ubico las redes sociales y ponemos unos cortos de estos mensajes, dicen, esos calvinistas, eso tal cosa, eso tal otro. Dice, Así que vayamos a Cristo para no ser engañados. Ahora, si ya estamos en Cristo, pues perseveremos en Cristo para aprender más de Él y así alertar a otros del peligro de los anticristos. Si ya estamos en Él, pues sigamos aprendiendo más de Él, porque eso va a ser de utilidad para nuestras vidas. Finalmente, una muy corta reflexión. ¿A quién le crees? ¿A los anticristos o a Cristo? ¿Cómo está tu formación bíblica? ¿Ligera o sólida? ¿Cómo están tus convicciones? ¿En Cristo o en el sistema del mundo? Porque no podemos desligar lo que está diciendo Juan de los anticristos con lo que acabó de decir en el contexto del mundo, con ese sistema del mundo. Es decir, aquel que camina en tinieblas, en ese sistema del mundo, en esas filosofías, ideologías del mundo, se convierte en un anticristo, porque avala todo eso. Avala todo eso. Por eso no olvides que este pasaje tiene un contexto, y el contexto nos habla de ese sistema plagado de filosofías perversas. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita afianzarnos realmente en la roca para que podamos exaltar a Cristo y en amor y en humildad podamos mantener una comunión sana y así podamos seguir enseñando las Escrituras y todos poder seguir creciendo. El Señor tenga misericordia. Vamos a orar.